Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Bueno. Hoy charlamos con Pablo Ruiz, CEO de Performance Media, empresa especializada en la aceleración de demanda para empresas B2B SaaS. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias. Y nada, Samuel, encantado de poder estar aquí y con muchas ganas de hacer esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de relevancia de marca, ¿vale? Desde el punto de vista del Dark Social y que nos cuentes un poco qué es eso. Y también vamos a intentar hilarlo con el tema del branding y por qué tienes una empresa creada en base a la generación de demanda. ¿Qué es eso de generación de demanda? En fin, ahí hay una serie de preguntas que a mí me resultan interesantes que para el que siga y te escuche en su podcast, pues a lo mejor ya lo tienen un poco más oído, más escuchado, porque tienes un podcast súper chulo sobre que explicas un poco todo esto y de qué va y generas todo ese contenido. Gracias. Y la idea es pues traer todo eso, un poquito de eso a esta charla y ver cómo esa generación de demanda, ese Dark Social, esa relevancia de marca afecta a las empresas y cómo pueden hacer para aumentar su valor, que es un poco lo que yo intento con mis clientes y lo que intento también con este podcast, ¿no? Traer gente que pueda, que a través de su experiencia y de lo que hacen, pues pueda subir el valor de los negocios cuando apliquen las cosas que cuentan nuestros invitados. Es un poco el motivo de este podcast y por qué motivo. Así que nada, quizás la primera pregunta sería eso, ¿no? Que nos cuentes un poco a qué te dedicas exactamente, qué es eso del Dark Social, la generación de demanda, B2B, y por qué estás también un poco enfocado en SaaS principalmente, ¿no? Cuéntanos. Bueno, son tres preguntas. Son tres preguntas. No hay que hacer esto, no hay que hacer tres preguntas en una, pero bueno, el podcast es mío y... Y haces lo que quieres, me parece muy bien. No, pues a ver, ¿cuál es la primera pregunta entonces? ¿A qué me dedico, verdad? ¿A qué haces exactamente? Pues, sí, soy el fundador y el CEO de Performance Media. Performance Media es una consultora ejecutiva especializada en implementar estrategias de generación de demanda B2B para nuestros clientes. Tenemos clientes actualmente distribuidos entre España y Latinoamérica principalmente. Es cierto que estamos abriendo nuevos mercados y con todos nuestros clientes pues ofrecemos estrategias adaptadas a cómo el comprador B2B toma decisiones, lo que nosotros llamamos generación de demanda. Con esto lo que conseguimos son resultados a medio plazo, donde normalmente reducimos el coste de adquisición por cliente en un 50%, principalmente no solamente porque entendemos cómo el comprador toma decisiones en cada caso, fruto de una profunda investigación de mercado, sino porque además optimizamos las fuentes de generación de clientes gracias a esta metodología que hemos desarrollado, con lo que no solamente reducimos el coste de adquisición por cliente, sino que implementamos medidas sostenibles, estrategias escalables de generación de nueva facturación, que es lo que quiere toda empresa. Totalmente. Al final se trata un poco de aterrizar, ¿no? Todo el marketing a algo un poco más de negocio, ¿no? Trasladarlo, aterrizarlo al negocio y que tenga impacto real en el negocio, ¿no? O sea, que muy interesante. Vale. ¿Y por qué esto, no? ¿Por qué? Porque te explico. Porque cuando yo estudié Derecho aquí en Barcelona, en SADE, luego me fui a estudiar Administración de Empresas a Londres y desde el primer momento cuando empecé a trabajar, que empecé hace ya más de 10 años, me he dedicado siempre al B2B. Y empecé por la parte, si quieres, más vieja escuela, más old school, que es coger la maleta, irme a China, ir a visitar clientes, abrir mercado, participar en ferias en Singapur, en Seúl, en Shanghai, en Hong Kong y en una empresa tradicional. Y, por tanto, empecé el B2B por la parte más dura, por la parte a través de la cual se ha hecho B2B desde que el B2B existe, si quieres, incluso antes, ¿no? Sí. Luego ya creé mi primera empresa en el año 2015. Era una startup tecnológica, era un B2B SaaS, con lo que ya necesitábamos poder escalar esas estrategias B2B de generación de clientes, porque hicimos rondas de inversión, teníamos lógicamente objetivos muy ambiciosos, teníamos oficina en Londres, en Barcelona, y eso requería que fuéramos capaces de generar nuevos clientes de forma escalable. Entonces, lo que había hecho históricamente, cogiendo la maleta, yéndome a visitar a clientes y a nuevos clientes a Asia,
ya no valía, necesitaba muchísimo más volumen y a menor costo. Entonces ahí empezamos a jugar con nuevas estrategias de marketing B2B, email marketing y todo lo que se nos ocurriera. Y uno de mis principales aprendizajes en aquel momento, en el año 2015, es que no existía un playbook, un manual para el marketing B2B. Así como si quieres comenzar un e-commerce, un marketplace o cualquier tipo de negocio digital en el entorno B2C, sí que pueden existir ciertos playbooks y ciertos manuales de buenas prácticas. En B2B no estaba del todo claro. Y cuando me reunía con empresas B2B de éxito, veía que su facturación nueva normalmente venía a través de un poco de aquello, un poco de esto, pero cuando intentaba entender realmente cuál tenía que ser la salsa secreta o cómo funcionaba el proceso de toma de decisión B2B, veía mucha ambigüedad, muchísima confusión, no veía algo que realmente me convenciera. Y por fin, en el año, te diría, 2020, después de haber hecho muchísimo B2B, después de haber estado enviando más de 2.500 emails al día para poder crecer algo con procesos de toma de decisión muy lentos, unos ciclos de conversión muy lentos en los que no me cuadraba nada, insisto, porque pensaba, no puede ser que Microsoft se haya construido así, ¿no? O sea, o Oracle, ¿no? Me di cuenta de que efectivamente había un grave problema cuando se trata de entender al comprador B2B. Y es que el problema que hemos heredado en el B2B es que intentamos hacer marketing como si fuera B2C, sin diferenciar que el proceso de toma de decisión no es instintivo, sino que es reflexivo, y que por tanto hay muchísimos más touch points, hay muchísima más complejidad que requiere un mayor y un más profundo conocimiento de cómo el comprador B2B toma decisiones, lo cual significa que se necesita más investigación de mercado en cada uno de los casos, con estrategias no adaptadas a lo que tú como marketer quieres y necesitas poder medir cuantitativamente mediante software de atribución, sino a cómo el comprador toma decisiones, que ahí hay un grave error, ¿no? Yeah. El marketing B2B hasta la fecha se ha desarrollado en base a poderlo medir todo y en base a embudos tradicionales en los que genero tráfico, lo llevo a una landing page con un formulario de contacto, de ahí saco datos de contacto y el equipo de ventas se pone en contacto con el comprador, ¿no? Y no nos hemos parado a pensar que el comprador no quiere comprar así. El comprador quiere tomar decisiones por su propia cuenta. Quiere, desde que identifica la necesidad, aprender a resolverla por su propia cuenta y cada día más rechaza las llamadas de venta no solicitadas. Entonces, ante este nuevo contexto, ¿qué hacemos? Porque tenemos que hacer cómo el comprador B2B toma decisiones. Entonces, si me preguntas el por qué, te diría que es que al final ese por qué se resume en que es el resultado de una experiencia personal donde he visto que efectivamente el proceso de toma de decisión del comprador B2B ha cambiado mucho en los últimos 10 años y que los marketers lo que tenemos que hacer si queremos implementar estrategias de generación de nueva facturación exitosas, lo que tenemos que hacer es entender mejor al comprador B2B y adaptarnos a él, no al revés. Totalmente. De hecho, esto resuena mucho un poco conforme yo entiendo también la creación de las marcas. Al final, desde mi punto de vista, cuando yo creo una marca o trabajo con una marca que ya existe, entender el cliente qué le duele, qué quiere, qué piensa, qué necesita, cómo compra, qué quiere hacer, porque al final, yo siempre lo digo, es clave. Siempre lo digo, el cliente no quiere que le vendan, quiere comprar él. Quiere tener el control y quiere poder tener la decisión. Y eso muchas veces no está basado tanto en lo que tú has dicho de una compra compulsiva, porque es lo que tú dices, al final es ticket alto o más o menos alto, con lo cual requiere cierta reflexión, que luego al final siempre te dejas influir por tus emociones, por supuesto, ¿vale? Porque somos seres emocionales que racionalizan, pero al final ese proceso de racionalización es necesario, ¿no? Y eso muchas veces no se tiene en cuenta y se consigue una venta, una compra, creando otras cosas alrededor que facilitan que esa compra se produzca, ¿no? Entonces, eso es como yo entiendo la creación de marcas, ¿no? Y cómo enfoco yo con mis clientes el proceso de creación de marcas. Vamos a facilitarle a tu cliente que te pueda encontrar fácil, que te pueda preferir, que te quiera comprar, que te quiera tener, ¿no? Ese es un poco el enfoque y creo que está bastante relacionado con cómo lo estoy diciendo y entender este nuevo enfoque de que el marketing al final es eso, ¿no? Es conseguir que el cliente, tenerle ahí, tener ese top of mind, que estés ahí en la mente del cliente
que está súper manido esto, ¿no? Pero es que es así, es que no porque sea manido no deja de ser verdad. Entonces, me gustaría saber un poco cómo hacéis, qué estrategias seguís, porque ya me has contado un poco cómo llegaste hasta esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para que una marca o una empresa o un negocio, a través de todos esos puntos que en teoría son más o menos intangibles o no se pueden medir, se puedan atribuir? Porque al final, quieras que no, el cliente va a querer atribuir a que ha hecho determinada cosa, aunque no sea difícil, ¿no? Y aquí entramos un poco en la parte del DAX social y las redes sociales que no se ven y la parte de cómo me llega este lead, etc., ¿no? Cuéntame un poquito esa parte, por favor. Efectivamente, el comprador B2B del 2023 identifica necesidades en lugares que no son atribuibles, y todos esos lugares es lo que llamamos el dark social. Eventos, comunidades, podcasts como este, redes sociales, word to mouth, todo está incluido. Y son lugares donde en las cientos de entrevistas que hemos hecho a compradores B2B en muchas industrias, en muchísimos países, el 88% de los compradores identifican necesidades y aprenden a resolverlas sin tener intención de compra. Eso significa que el comprador B2B ya está condicionando su decisión de compra en lugares donde el marketer B2B tradicional no va a trabajar. ¿Por qué? Porque no puede atribuirlos. Un comentario en una publicación de LinkedIn, incluso una publicación de LinkedIn, un episodio de este podcast, una página de... Bueno, eso no lo sería. Como decía, un evento, una comunidad, un mensaje por Slack, un mensaje por un grupo de Slack o por un foro en América Latina, en América del Norte, Reddit, Quora, tienen un peso brutal, ¿no? Son lugares donde el comprador está aprendiendo y está condicionando su decisión de compra, como decía, y el marketer B2B, como decía, no los está trabajando. Y como digo, el 80% de los compradores es donde invierte tiempo para identificar necesidades y aprender a resolverlas. El problema es que el marketer no las quiere trabajar porque no puede atribuir esos contenidos, porque siempre estamos hablando de contenidos, ¿eh? No puede atribuirlos. Y como no puede atribuirlos, no los trabaja, porque luego no sabe atribuir de dónde vienen los leads, ¿no? No puede hacer ese reporting. No lo puede hacer con software de atribución, pero sí a nivel cualitativo. Nosotros con nuestros clientes siempre utilizamos una metodología que se llama self-attribution, autoatribución, donde tanto en los CRMs, donde el representante de ventas da de alta al cliente, como en los formularios de contacto, siempre preguntamos cómo nos has conocido en un campo de texto libre con un mínimo de 6 caracteres para desbloquear ese dark social. Y ahí es donde conseguimos entender de dónde están viniendo los compradores. Ojo, los compradores, no los leads, ¿eh? Yo quiero hacer lookalike de compradores, no de leads. Y la verdad es que es muy revelador, porque nosotros, por ejemplo, en mi página web y en muchísimas páginas web, o sea, la mayoría, te diría el 90% así al aire, de las páginas web te dicen que las 3 principales fuentes de tráfico suelen ser tráfico directo, organic y social. Cuando yo pregunto a mis clientes de dónde vienen, me dicen que o bien de LinkedIn o bien de iPodcast. De hecho, entre el 70 y el 80% vienen de iPodcast y antes han pasado por LinkedIn, ¿no? Entonces, ahí habría que tener cuidado con ese dato. Eso no sale. Si yo hiciera caso a lo que me está diciendo Google, mis conclusiones serían invertir más en social ads, invertir más en Google Search e invertir más en SEO. ¿Qué impacto tendría en la facturación eso? Cercano a 0. Pero, sin embargo, pregunto a mis clientes de dónde vienen, lo que veo es que efectivamente están viniendo, como te decía, de podcast y de LinkedIn. Y, por tanto, las conclusiones ya no son invertir más en SEO, en Search, en Social Ads, sino que son invertir más en LinkedIn Ads y en mi podcast. No solo eso, sino que encima en Google Search o en cualquiera de estos lugares probablemente estaría haciendo campañas de conversión, y lo que me interesa, por tanto, en LinkedIn, si quisiera escalar, es crear campañas de alcance, donde lo que no busco es la conversión, sino que lo que busco es crear nuevas audiencias que cuando estén listas para tomar decisiones de compra acudan a mí. Entonces, eso, claro, te cambia una estrategia de arriba abajo, el entender de esta manera al comprador. ¿Cómo lo mides? En primer lugar, como decía, mediante lo que yo llamo los campos CNC, cómo nos has conocido, pero en segundo lugar, nosotros aplicamos siempre 4 métricas que atribuimos a cada programa de generación de demanda. El problema es que muchísimas veces se habla de CPLs como concepto. ¿Qué CPL tienes tú? ¿Cuántos leads has generado? Y esas son las 2 métricas con las que se evalúa el trabajo del departamento de marketing. Y eso no solamente es superficial, sino que es erróneo. Nosotros, como lo medimos, es siempre mediante el campo CNC atribuimos un nuevo cliente a su origen real
como cliente mediante, como adelantaba, 4 métricas. La primera es número de oportunidades generadas. Me preguntabas cómo lo medimos, ¿no? Pues número de oportunidades generadas, que para mí una oportunidad es cualquier lead que venga de un programa de generación de demanda con una conversión superior al 3% y que se encuentre en una etapa del pipeline con una conversión superior al 25%. Eso es una oportunidad o SQO, como quieras verlo. Y luego mi métrica favorita es Pipeline Velocity. Pipeline Velocity al final te da en un importe la cantidad de facturación que puede generar un programa de generación de demanda dentro de un periodo. ¿Qué valores tiene en cuenta o qué fórmula tiene? Número de oportunidades generadas multiplicado por porcentaje de conversión multiplicado por tamaño de medio del contrato dividido entre ciclo de ventas dentro de un periodo. Entonces, claro, ya no estamos hablando únicamente de número de leads, sino que estamos hablando de cuánto tardan en convertir, qué tamaño de contrato te dejan, qué porcentaje de conversión tienes. Es muchísimo más completo. A mí, que me digan que una estrategia de generación de leads genera 100 leads al día, no me dice nada, porque puede generar incluso un porcentaje de conversión del 50%, pero ahí sí tardan en convertir 2 años. Solamente reduciendo ese ciclo de conversión a 3 días, el impacto que tienes en la facturación es exponencial, es brutal. Son 2 empresas completamente distintas, ¿no? O si el ACV es de esos 100 leads, es €1 versus generar un lead al día en vez de 100, que te genera una facturación de 1.000 euros, pues también estamos hablando de una empresa totalmente distinta. Entonces, medir por número de leads no tiene ningún sentido. Y luego, pues, otro tipo de métricas como coste de adquisición por cliente o facturación aportada por ese programa dentro de un periodo, ¿no? Son las 4 métricas que nosotros utilizamos para poder entender, oye, cómo un programa de generación de demanda utilizando Dark Social siempre está impactando en la empresa. Esas son las métricas que utilizamos. De Tier 1, de Tier 2, podemos utilizar todas las métricas que quieras. Alcance cualitativo, alcance cuantitativo, métricas más de vanidad como likes, comentarios, repost, pero normalmente el análisis cualitativo lo voy a utilizar muchísimo. ¿Quién está interactuando con estas publicaciones, tanto por cargos como por empresas? Y luego otras más técnicos en función del programa, como puede ser CTR, CPM, CPL, ¿por qué no? Pero ya son de Tier 2. Muchas veces ni los miro en mucho tiempo. Ya entiendo. No, al final es un cambio de enfoque totalmente a medir algo mucho más cualitativo y no tanto cuantitativo, porque al final entiendo que tu descubrimiento, no sé cuánta gente estará enfocada en ese tipo de... Es la primera vez que hablo con alguien del sector del marketing que tenga un enfoque como el tuyo a nivel de acciones de marketing, de campañas. Al final no es lo habitual, ¿no? Entonces, me genera mucho interés porque creo que hay una vinculación muy interesante entre cómo ese Dark Social o esa generación de demanda influye, o sea, cómo la marca, perdona, influye en esa generación de demanda. Es decir, creo que para poder tener un podcast que te genere un contenido, para tener una campaña en LinkedIn, detrás de eso tienes que tener una marca que más o menos tenga cierto peso, ya sea personal, ya sea corporativa, pero que tenga cierta relevancia para esa persona, porque como tú has dicho, y esto me parece clave, al final el cliente B2B de hoy en día lo que quiere es primero intentar resolverlo de alguna manera con formación propia de contenidos. Y si no lo consigue, entiendo, ¿no? Que es la parte, y si no lo consigue o no lo termina de conseguir o entiende que le supera o no tiene el margen, entonces ya cuando busca, ¿no? La ayuda del profesional o de la empresa especializada en ese área, ¿no? Entonces, ahí entiendo que la relevancia de marca juega un papel importante. Cuéntame un poquito cómo lo ves tú. Si quieres que, desde el punto de vista hemos hablado parte del marketing y cómo medirlo, vamos a ver un poquito a la otra parte, ¿no? Es decir, cómo el branding y los intangibles ayudan a generar esa relevancia para poder activar las campañas de generación de demanda. Claro, sí. Yo hasta ahora estoy haciendo ahora mismo la 4ª edición de un bootcamp donde hemos formado a más de 100 profesionales del marketing, B2B, y ahora lo voy a hacer más, ese bootcamp. Pero unas preguntas que siempre he hecho es que levante la mano quien haya tomado una decisión de compra por un contacto en frío durante los últimos, no sé, 12 meses, ¿no? Nunca nadie levanta la mano. A veces alguien, pero es muy
Es muy irrisorio. Lo que vemos, por tanto, es que cuando tomamos una decisión de compra B2B es porque efectivamente hemos identificado esa necesidad por nuestra propia cuenta, ya que rechazamos las llamadas de venta no solicitadas o los emails de venta no solicitados o los DMs de venta no solicitados. Lo que queremos es identificar necesidades por nuestra propia cuenta y aprender a resolverlas por nuestra propia cuenta, lo cual no significa que queramos hacerlo in-house. Aprender a resolver una necesidad no significa que tengamos que desarrollar la habilidad. Sencillamente, a lo mejor significa que aprendemos qué tipo de software necesitamos, ¿no? En qué me tengo que fijar cuando escoja un software o cuando escoja un servicio, ¿no? Cualquier tipo de solución, ya sea producto o servicio. Y desde que identifico la necesidad hasta que me encuentro en el momento de compra, puede pasar muchísimo tiempo. Cuando hablo de muchísimo tiempo, significa meses, en la mayoría de casos B2B, y años en algunos. Hay un segmento B2B que el proceso de toma de decisión dura años. Entonces, aquí tenemos que jugar con dos variables. Una, el comprador no quiere contratos en frío, lo que quiere es aprender por su propia cuenta. Y dos, ¿qué pasa si esa decisión de compra sucede dentro de 2 años, por ejemplo? ¿No? Como marketer es todo un reto, porque lo último que quisiera yo dentro de una empresa es que mi departamento comercial tenga 1000 prospectos con un ciclo de conversión de 2 años. Eso es carísimo. Eso es carísimo para una empresa. Es insostenible. Además, se perderían oportunidades únicamente ya entrada por ineficiencias. Entonces, ¿cómo juego yo con estas dos variables? Bueno, hay que tener en cuenta, por tanto, que yo lo que tengo que hacer es ir a los mismos lugares donde yo sepa, porque he invertido tiempo en entender a mi comprador B2B, donde yo sepa que invierte tiempo en su día a día para aprender, para identificar necesidades, para seguir avanzando como profesional y darle el tipo de información que va a necesitar para identificar la necesidad y para aprender a resolverla. Entonces ahí ya estamos hablando de producción de contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de una estrategia de contenidos, que es lo que estamos hablando, el gran error consiste en pensar que un contenido me va a generar oportunidades. Esto es herencia del SEO, ¿no? Que por fin ya está desapareciendo. Entonces, ese es el gran error. Porque es como pensar que si yo ahora me quiero preparar para la maratón de Nueva York dentro de un año, por salir a correr 3 veces y correr 10 kilómetros, ya estoy preparado, ya he entrenado. No, si me quiero preparar para correr la maratón de Nueva York, tengo que salir a correr todos los días. Tengo que fortalecer músculos, tengo que aumentar mi resistencia y después de un entrenamiento muy duro estaré preparado para correr la maratón de Nueva York. Lo mismo sucede con la estrategia de contenidos. Con un contenido no vas a conseguir que un comprador B2B tome una decisión de compra de $100.000 al año. Eso no va a pasar, no sucede. Y lo sé muy bien porque todos los días en mi empresa nos entrevistamos con compradores B2B con los que estamos 30 y 45 minutos y solamente este 2023 hemos hecho cientos de entrevistas. Tengo esos datos, los tenemos. Entonces, no es un tema de instinto y creo que la experiencia me dice esto, no, tenemos los datos. Entonces, lo que tenemos que hacer, por tanto, es desarrollar una estrategia de contenidos que como resultado, no los contenidos, sino la estrategia, no los contenidos de forma individualizada, quiero decir, sino la estrategia va a generar clientes. Entonces ahí decimos, ok, esta estrategia de contenidos tiene que ser capaz de captar la atención del comprador. Porque de repente, si yo soy, me lo invento, ferrovial y quiero vender puentes y tengo que venderle puentes a un ingeniero, claro, yo no puedo hablar sobre las 10 claves de la construcción de puentes, ni puedo hablar sobre los tipos de materiales para construir un puente. Esto a un ingeniero no le va a resonar. Tengo que crear contenidos que resuenen entre mi público objetivo. Entonces hablamos de calidad y de cantidad, que no son dos conceptos contraopuestos. O sea, y nosotros eso lo validamos todos los días. Con nuestros clientes hacemos calidad y cantidad. Tengo que crear un contenido que cuando un ingeniero de puentes y caminos lo lea, dice, esto me está aportando valor. Esto resuena y hace que yo quiera seguir consumiendo más contenidos tuyos. ¿Y por qué yo quiero que tú sigas consumiendo contenidos míos? Porque quiero evangelizarte sobre cómo debes resolver tu necesidad y quiero que dentro de 2 años, cuando estés en momento de compra, porque hayas decidido por fin construir un puente, me compres a mí. Porque hayas visto que yo soy el líder, que yo te he evangelizado.
Y para eso, por tanto, cuando hablamos sobre la calidad del contenido, no solamente debe resonar, sino que debo resolver el problema de mi cliente de una forma que la competencia no lo haga. Tengo que tener un punto de vista único sobre cómo yo resuelvo tu problema de forma que la competencia no lo hace. Y así es como creo una categoría y me posiciono como líder. Por ejemplo, uno podría decir que yo soy especialista en marketing B2B, pero dentro de marketing B2B lo que yo intento es crear una categoría la cual pueda liderar que se llama generación de demanda. De forma que cuando alguien identifica su problema dentro de su empresa, por ejemplo, es que no consigo escalar, no consigo crecer, necesito más equipo especializado. Y entonces aprenda a resolver esos problemas a través de mi categoría generación de demanda, donde yo pueda liderarla para que cuando esa empresa se encuentre en momento de compra, ¿a quién acabe comprando? A mí. Porque sabemos que un comprador B2B tiene un 70% más de posibilidades de comprar a un líder de categoría que a cualquier otro. Entonces, ahí, cuando consigues esa posición de liderazgo, podemos hablar de relevancia de marca. En contraposición al reconocimiento de marca. Reconocimiento de marca, por repasar conceptos, sería únicamente cuando el mercado distingue mi marca con respecto de la competencia. Relevancia de marca es cuando el mercado no solamente distingue mi marca con respecto a la competencia, sino que además considera que le aporta valor. ¿Cómo aporta valor? Con una estrategia de contenidos que tenga calidad y cantidad y que construya como resultado de todo eso una categoría en la cual me posicione como líder. Es interesante el enfoque que le das a la relevancia de marca porque está vinculada al valor, pero está vinculada al valor desde un punto de vista de que te aportan cosas, ¿no? Que no estoy diciendo que no sea así, de hecho es así. El enfoque, por ejemplo, que yo le doy a la relevancia de marca tiene más que ver con la parte de cómo para mí eres de importante, ¿no? Que puede ser relacionado con el contenido que me aportas, por lo tanto, eres importante porque me aportas un contenido de valor que me sirve, o puede estar relacionado con otro tipo de atributos que puedan ser mucho más emocionales, puedan ser mucho más personales de vinculación. Y esto creo que es interesante porque puedes enfocarlo desde dos prismas o desde dos enfoques, ¿no? El enfoque tuyo está muy enfocado a generar una relevancia de marca basada en la generación de valor, en lo que te aporto, que creo que es importante, y del punto de vista del branding, y es un poco por lo que yo quería que charláramos, era decir, joder, vale, bien, es importante la relevancia de marca desde un punto de vista de que aportas algo, pero también es importante la relevancia de marca desde un punto de vista de por qué me aportas tú a decir algo, es decir, qué conexión tengo contigo y no con otros, y por qué, porque muchas veces pasa que no siempre no siempre compramos. A mí me ha pasado, al menos incluso, esto lo hablo desde un punto de vista de usuario, ¿no? A veces no compras siempre al mejor, sino que muchas veces compras al mejor que tienes más cerca, ¿no? O el que está posicionado o que para ti tiene cierto peso, ¿no? Esa es un poco la experiencia que yo tengo y creo que la relevancia de marca ahí puede jugar un papel importante en cuanto a, vale, yo estoy cerca de ti, soy relevante para ti porque te aporto contenido, te aporto valor, tengo una categoría propia, totalmente de acuerdo y totalmente alineado con crear una categoría y liderar esa categoría porque es un poco lo que yo siempre digo a mis clientes. No se trata de ser el mejor, se trata de ser el único, ¿no? Que hace algo y que hace algo que realmente sea importante, ¿no? Entonces, creo que es un enfoque muy, 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 muy interesante, muy válido, que engancha muy bien con los procesos de construcción de marca, ¿vale? Porque tú construyes una marca desde un punto de vista de relevancia y luego la trabajas, la activas, la promocionas, la enfocas a la generación de valor, es un hilo. O sea, está súper conectado, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que, muy bien, yo suelo hacer un par de preguntas a la gente que viene al podcast y es que me definan qué es para ellos un negocio y qué es para ellos una marca, ¿no? Y un poco qué relación tienen o qué vinculación ven entre una cosa y otra. Te diría que me dijeras un poco eso. ¿Cómo lo ves tú? Nada, un negocio es cualquier unidad organizativa que esté enfocada a generar un beneficio, punto. Económico, en dinero. O sea, lo otro es una fundación o lo que sea.
Y es lo importante. Y una marca tiene que ser un ingrediente, una palanca o como lo quieras llamar, que esté orientada a precisamente optimizar o conseguir ese beneficio. Ya está. Vale, O sea, cuéntanos. es que ese es el papel que tiene que jugar marketing. Y marketing se puede apoyar sobre una marca hoy o sobre cualquier otra herramienta mañana. Entonces, una marca es una herramienta de marketing y marketing lo que tiene que hacer es generar impacto en la facturación. Muy bien. Al final ahí está la vinculación, totalmente. Cuéntanos un poco algo de lo que haces en tu profesión que realmente hablamos aquí de aportar valor, que aporte valor y que además el que nos esté escuchando pueda aplicar desde el minuto uno, ¿no? Que sería un poco lo que te dirías, oye, pues yo hago esto y además es súper aplicable y empieza ya porque esto te va a ayudar. Bueno, a ver, mira, creo que nadie va a gastar tiempo haciendo algo que probablemente sea de las pocas verdades universales que exista en marketing, que se puede aplicar a todo el mundo, que es dedicar tiempo a entender a tu comprador. Porque he estado a punto de decir, bueno, empieza a crear contenidos, tal. No. Lo primero es entiende a tu comprador y adáptate a cómo toma decisiones. Una vez tienes eso, ya has hecho mucho y seguro que te sirve. Es muy difícil que no te sirva. Es muy difícil que no te sirva. Entiende a tu comprador. Cómo toma decisiones, qué es lo que compra. Totalmente. Vale, vamos a hablar un poquito del sector, porque como tienes un enfoque peculiar o único, ¿vale? En tu sector, ¿cómo ves el sector del marketing, más allá de lo que ya me has comentado, de que se entiende mal, sino cómo lo ves y si crees que estás el sector preparado para toda esta revolución que está pasando con las inteligencias artificiales, que bueno, parece que todo el mundo está hablando de esto ahora y que sea como la voz tal, pero que hoy es la inteligencia artificial, pero hace 2 o 3 años que ya la gente se ha olvidado, era la VR y la AR, que decir que al final y dentro de 5 o 6 años será otra cosa, o el blockchain o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves todo el sector del marketing en este tiempo y cómo lo ves de preparado para afrontar los retos que seguro van a venir? Yo creo que ha habido una sobreexplotación de la tecnología. Nosotros en Performance, por ejemplo, apenas usamos software. Apenas utilizamos MarTech. Y eso nos hace funcionar mucho mejor porque es precisamente lo que nos ha permitido desbloquear esa comprensión que tenemos del comprador, dedicando tiempo a entrevistarle y que nos explique y no tanto tiempo en utilizar software para entender sus intereses y estas cosas que son totalmente superficiales. Entonces, si me preguntas por inteligencia artificial, te diría 3/4 de lo mismo. Es muy difícil, no digo que no se pueda, pero tenemos un cliente que se dedica a la inteligencia artificial, es probablemente el líder en España del desarrollo con inteligencia artificial, es algo de lo que hemos hablado, es algo que he probado y a día de hoy construir una categoría a través de IA, a través de herramientas como ChatGPT, es extremadamente complejo. Es mucho más complejo que hacerlo sin IA. Por lo que decía, ¿no? No vas a conseguir crear una estrategia de contenidos que cree una audiencia diciendo lo que todo el mundo dice. Tu punto de vista debe ser único y ChatGPT de momento te va a decir lo que todo el mundo dice. Lo puedes condicionar, lo puedes programar, pero el reto está ahí y eso es replicable. O sea, copiable, quiero decir. Entonces no lo haría nunca a día de hoy. Creo que existe muchísima predisposición a aceptar las nuevas tecnologías, a incorporarlas, pero es que nosotros en Performance Media ahora mismo vamos contracorriente. Vamos precisamente al revés. Estamos intentando cada día usar menos tecnología. O sea, podemos utilizar Typeform, podemos utilizar Zapier, por supuesto que utilizamos Google Ads y Meta Ads y todo lo que trabajamos es a través de Notion y tenemos CRMs con los que trabajamos, HubSpot, Pipedrive con nuestros clientes, pero no utilizamos tecnología avanzada de marketing, ¿no? Porque consideramos que se ha utilizado demasiado. Y entonces, si me preguntas, oye, ¿está preparado el sector del marketing para aceptar las nuevas tecnologías? Yo te diré, sí, está mega predispuesto. El problema es que probablemente, a día de hoy, creo que sobra bastante tecnología en el entorno de 2B. Y más conexión con el comprador. ¿Sabes? No, al final es el tema que se está repitiendo todo el rato en la charla, ¿no? Al final es, oye,
cliente, foco en el cliente, aprende a cómo lo entiendes, entiéndelo, que va mucho más allá de unos avatares o de unos estándares, patrones, ¿no? Hay Sí, un meme por ahí que siempre que ponía a dos personas que eran un rockstar y el príncipe Carlos, no recuerdo si lo he visto alguna vez, ¿no? Y te das cuenta de que al final los patrones son los mismos, es decir, los datos sí, tal cual. es Sí, ese meme que es de risa y te lo ves y te ríes, pero es que pasa, y ya no es solo el avatar, sino en general. Y, oye, sí, a mí me gusta cuando creo las marcas, justamente no focalizarme tanto en crear una marca para un cliente socio demográfico en concreto, sino para crear una marca que solucione un dolor, un problema, porque eso es más transversal y puede coger públicos diferentes, ¿no? Desde que no le puede doler lo mismo a una persona que se dedique a hacer zapatos que a una persona que trabaje en ingeniería, porque le duele, yo qué sé, la espalda. Son personas distintas, con profesiones distintas, con gustos distintos, con que le gustan cosas distintas y, y no tiene nada que ver con la publicidad, ni que le impacta, ni porque. El otro día, por ejemplo, lo veía, esto es una anécdota, pero Netflix, contenidos recomendados. A mí no hacen más que recomendarme cosas que yo digo, si esto no lo voy a ver en la vida. A lo mejor he visto, me pasa con. El otro día me estoy viendo ahora las películas de Caballero Oscuro otra vez, porque me gustan esas películas en concreto de Batman. Bueno, pues Netflix no hace más que sacarme cosas de Batman. A mí Batman me da igual. Me explico, ¿no? A mí me gustan esas tres películas de sí. Nolan. Pero Netflix entiende que como he visto esas tres películas y las he visto varias veces, cualquier contenido relacionado con Batman me va a gustar. Es un error, ¿sabes? Porque Ya. no es. Entonces, y eso creo que pasa mucho. Entonces, intentas conocer al cliente por cómo se comporta a través de software y te equivocas, porque no somos software, nosotros somos emociones, somos otra cosa. Entonces, tienes que preguntarles, tienes que decir, oye, ¿qué te duele? ¿Qué te gusta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, creo que ahí es la clave y es lo que se está repitiendo todo el rato. Y eso sirve para hacer estrategia de generación de demanda, sirve para generar relevancia, sirve para crear marcas y sirve para un montón de cosas. Entonces, súper, súper interesante. Vale, vamos a ir un poquito ya, porque hemos llegado ya a los 45 minutos que te había prometido, que te iba a robar Rápido. de tiempo. Así que vamos a ir cerrando un poquito porque la entrevista y cuéntanos un aprendizaje, alguna anécdota personal que has tenido en este tiempo. Me has dicho que has estado en China, que has estado en Inglaterra, has visto bastantes mercados. Creo que seguro que tienes alguna anécdota, algún aprendizaje personal que pueda ser interesante para quien nos esté escuchando. Cuéntanos. No, tengo muchos y algunos fuertes, pero Que se pueda contar o que no, lo que tú veas. no, yo te diría que lo más importante es ser honesto con la realidad, entender que no existe el camino fácil, el camino rápido y esto es algo que aplico con las estrategias, con la comunicación con mis clientes, hacerles entender que las cosas llevan su tiempo y que lo que realmente merece la pena no es ni fácil ni rápido. Sería la primera vez en la historia que es así, ¿no? Yeah. Eh, y creo que muchas veces, algunos malentendidos pueden venir por ahí, ¿no? O sea, yo soy muy consciente de lo que funciona y de lo que no, incluso de a quién le puedo ayudar y a quién no. Y a veces empiezas a trabajar con algún cliente que no deberías, sabes que sus pretensiones son unas. No, al final yo creo que en marketing hay que ser muy honesto, tanto en la relación con el cliente como en la gestión de la expectativa, ¿no? Interna, externa, en entender al comprador, no querer interpretarlo de una forma que no es. Creo que eso es clave en todos los aspectos. No No, intentar engañarse. Porque es lo que veo que al final acusa más, ¿no? El marketing B2B. Hay mucho autoengaño. sí, hay mucho de yo creo esto y voy a ser algo de confirmación, ¿no? Y busco las cosas que me Correcto. confirman mi forma de pensar, ¿no? Eso Exacto. eso. Tío, pues, pero, pasa en el marketing y pasa en la generación de startups cuando yo tengo una idea y voy a crear y buscas Sí, solo, te vas a ser lo que tu creencia, ¿sabes? Y las sí, profecías un poco cumplidas, este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. A mí me fascina mucho, de hecho, todo cómo funciona la mente humana.
mucho. Ujú. Creo que hay que empezar a entendernos cómo pensamos de forma rápida y de forma reflexiva. Es importante conocer el cerebro y cómo piensa, porque todo gira en torno a eso. Todo lo que hacemos gira, en todas las decisiones que tomamos, giran en torno a cómo pensamos y qué sabemos sobre lo que pensamos y qué creemos sobre lo que pensamos Ujú. y cómo actuamos respecto a cómo pensamos, ¿no? Entonces, yo cada vez más estoy intentando introducir este tipo de conocimiento en mis procesos de creación de marca porque creo que son clave para crear marcas que realmente generen conexión emocional con los clientes y por tanto relevancia. Y dos, Súper. y dos, para que podamos activar esas marcas y que realmente tengan un retorno en la inversión. Es decir, al final, oye, yo creo una marca para vender o para vender un servicio, para crear un producto, joder, yo necesito que esto se venda. Entonces, Claro. vamos a utilizar, a entender una vez más cómo funciona el cliente, cómo piensa y cómo reacciona y cómo responde, ¿no? Y eso aplica a SaaS, aplica a B2B, aplica a B2C, aplica a creación de un evento, aplica a un montón de cosas, ¿no? Aplica a cómo se diseñan las webs, aplica a un montón de cosas. O sea que creo que por ese lado es muy clave entender el cliente y sobre todo entender cómo funcionan las personas, ¿no? Así que muy bien, ya me encantaría quedarme a hablar contigo de esto un montón porque creo que tienes un montón de conocimiento y no Bueno, descarto. No, entiéndeme, tienes un conocimiento de cómo funciona de cómo funciona el marketing o cómo podemos aplicar el marketing diferente a lo que se ha habitualmente establecido y a todo el contenido que hay a favor de eso y sobre eso, ¿no? Entonces, claro, al final 45 minutos se queda corto, ¿no? Para meter todo el rollo. Entonces yo te voy a dejar el último minuto para que tú digas dónde puede ir la gente a aprender más de esto, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, nosotros estamos en performancemedia.io, performancemedia.io, y ahí hay acceso a mi LinkedIn y a mi podcast, donde estamos constantemente hablando de generación de demanda. Y bueno, ahí está toda la información. perfecto, pues ya te digo que yo me he escuchado, lo he dicho antes fuera de micro, me he escuchado varios episodios tuyos y he de decir que son muy recomendables. Así que nada, dejaremos los Gracias. enlaces en... No, totalmente. ¿Eh? A mí me gusta, cuando detecto algo que se sale un poquito de lo habitual, a mí me genera interés muchísimo. Entonces lo consumo bastante. Así que lo recomiendo también. Pondremos los enlaces en las notas del episodio para que puedan acceder a ellos. Este episodio no sé cuándo saldrá, ¿vale? Porque estamos grabando ahora en noviembre, pero ya sabes que estas cosas hay que grabarlas con tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya te avisaré y te lo pasaré por si lo quieres compartir también por tus redes. Así que nada, Claro que sí. Pablo, muchísimas gracias por esta charla. Me quedo con ganas de más, así que no descarto que volvamos a charlar si tú quieres. Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias, encantado de poder volver y de verdad que gracias por tu tiempo, ha sido un placer estar aquí. Muy bien, gracias, Pablo. Gracias a ti. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.